Aleluya, Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a comenzar. Vamos a sostener nuestra Biblia y declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación por Pueblo adquirido por Dios pueblo adquirido por Dios. para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas tinieblas a su luz a admirable. su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de a la Dios oración de mucha a la gente. oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de y muerte, no de muerte. de riqueza De riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de y enfermedad, no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con de el la Espíritu promesa. Santo de la promesa, El que levantó de los muertos a Jesús que levantó de los muertos a mora en mí mora en mí y me perfecciona cada y día. me perfecciona cada Hoy día. voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa de la semilla palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está mi dispuesto. corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más seré el mismo. Amén. 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 Pueden acomodarse ahí. Vamos a empezar. Vamos a continuar con el estudio que estábamos haciendo de la epístola a los Romanos. Vamos a ir al capítulo 8. Bueno, algún día saldremos del capítulo 8. El día y la hora nadie sabe, solo. Pasa que el capítulo 8 es la parte más neurálgica, es la beta donde el Señor ha usado esa porción de la Escritura para despertar en diferentes ocasiones a hijos suyos para restablecer lo que se va perdiendo con el tiempo. Vamos al capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, esta es una ecuación matemática, ¿eh? Dentro de la Escritura. Entonces, tú puedes escribir este mismo principio de diferentes formas. Si eres hijo de Dios, entonces eres guiado por el Espíritu de Dios. Es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando no me gustaban matemáticas en la escuela, pero es algo que Dios ha usado en todo. Los principios matemáticos están en todo el universo. Las personas que se meten a estudiar matemática, física, no pueden permanecer en una postura, se me ha ido la palabra, no pueden estar en una posición ambigua respecto a Dios, porque lo que ven, lo que observan, lo que van aprendiendo los lleva a tener que tomar una postura y siempre es la de terminar rindiéndose, porque todo
todos los números, todas las fórmulas, todo les hace ver de que no fue un accidente, de que esto fue planificado, fue estructurado, fue diseñado por alguien. Esta porción de la Escritura la podemos ver de esa forma. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo puedes invertir, ¿no? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es lo mismo. Es lo mismo dicho de diferente manera. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. También lo puedes alterar. El temor crea en ti, ¿qué cosa? Un espíritu de esclavitud. El temor trae a ti, el temor te hace entrar en un espíritu de esclavitud. El miedo esclaviza a la gente. A ver, piénsalo un ratito, ¿será cierto? Claro que sí. El miedo esclaviza a las personas. Y eso está... O sea, ¿se puede condicionar la mente de las personas a partir de ciertas experiencias? Sí, no solo a las personas. A los elefantes en los circos cuando son pequeños les atan la pata a una estaca con una cadena de hierro y el elefante en cuanto siente algo en su pata, al principio trata de luchar, pero es una estaca bien clavada, es una cadena de hierro bien resistente y entonces no se puede librar. Ya después lo hacen cuando está chiquito. Si lo intentan cuando está grande no va a funcionar. Cuando está grande, el elefante con mover la pata se puede llevar la estaca, todo el circo si quiere y arrastrarlo porque tiene esa fuerza. Pero en cuanto siente algo rozar su pata, no lo intenta. Simplemente no lo intenta y a veces ya ni le ponen una cadena, le ponen una soga, cualquier cosa, un trapo y en cuanto él siente algo se queda. Lo mismo con los caballos. ¿Han visto ustedes en las películas del oeste que siempre el vaquero llega, pone el caballo, apenas le da una vueltita a la cuerda y se mete al edificio y el caballo se queda allí? Porque al domarlo, lo atan, lo amarran, lo anudan bien ante un palo para que, aunque luche y trate de zafarse, no pueda. Entonces, en cuanto él ve que la soga está sujeta a algo, no va a luchar. Y apenas está encimita. O sea, no hay un nudo, ni siquiera le han hecho un nudo. El otro llega y tira la soga, le da una vuelta y ya. Podría librarse fácilmente, pero no lo intenta porque su mente ya se acondicionó que de inmediato ve las sogas. No puedo. Igual el elefante. Es una bestia de 5 toneladas que tranquilamente podría arrastrar todo. Digo, observa, siente la cadena y dice, no puedo. Y ya no lucha. El miedo esclaviza a la gente, sí, por supuesto. A la creación entera. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ya lo señalábamos la semana pasada, este espíritu de adopción, nosotros entendemos esa palabra desde una perspectiva, ¿no? Alguien que toma a un niño que no es su hijo realmente, pero le da su apellido y lo hace formar parte de su hogar. Para nosotros eso es la adopción. Pero ellos utilizaban esta palabra adopción para referirse a lo que le pasaba al niño al cumplir los 13 años. Antes de los 13 años era un niño, no tenía voz ni voto, no tenía opinión, su palabra valía menos que nada, no tenía ningún valor. Pero a los 13 años, al cumplirlo, lo hacen entrar a la sinagoga, tiene la oportunidad de leer una parte de la escritura. Y, ojo, uno no elige qué leer. Era la parte que tocaba. Ellos cada semana van leyendo un pasaje y lo que toca, toca. Y eso es lo que va a leer. Y cuando Jesús entró a la sinagoga y le dieron el rollo de Isaías y abrió y leyó, no es que él buscó esa parte, sino que le tocó esa parte. O sea, en esa sinagoga estaban leyendo la escritura y justo tocaba ese pasaje y cuando llega Jesús y le dicen que lea, justo él tuvo que leer esa parte. ¿Entienden? Entonces,
Adopción para ellos era eso. Era el dejar de ser niño y convertirse ya en hombre, en una persona, bueno, no solo los niños, ¿no? Las niñas también, convertirse ya en una mujer. Ya a partir de ahí podían empezar a comprometerla o buscar darla en matrimonio. Ojo, para las niñas que hay acá, no es que ella buscaba, los padres decidían si la daban o no. Hermano, pero eso estaba en la ley. Bueno, Nuevo Testamento, Pablo después dice, el que quiera dar a su hija en casamiento, hace bien. Y el que, si uno tiene hija doncella y quiere darla en casamiento, hace bien. Y si quiere dejarla así, hace mejor. Eran los padres los que decidían. Ahora, obviamente, en una relación sana, los padres presentaban a un muchacho y luego le preguntaban seguramente a la hija, ¿no te agrada? No, no, ya no, gracias. ¿No? Sí, tomaban en cuenta. Habían otros que no, obviamente, ¿no? No, esta familia es buena, es importante, vamos a unir las familias para que sean más fuertes, todo, tú anda, ve y aguántate los golpes y aguántate todo. ¿No? Porque este chico algún día va a heredar todo, entonces él va a administrar y ya eso es indistinto. Entonces, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hablábamos de que esta adopción entonces lo que significa realmente es madurar. Dejar el estado de la niñez y convertirte en un adulto. El espíritu de adopción, el espíritu de madurez por el cual clamamos papito. Ahora señalábamos esto, ¿no? En el mundo, la madurez se asocia a, o sea, cuanto menos infantil seas, más maduro eres. Sin embargo, Jesús ya anticipó algo muy diferente a eso. En cierta ocasión, la gente traía niños, ¿no? Y los discípulos, bien sectarios ellos como siempre, no querían, ¿no? No, el maestro no le hagan perder tiempo con eso, ¿no? No le hagan perder tiempo. Y Jesús les dijo que no les impidan, ¿no? Que los niños se acerquen a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que cualquiera que no se haga como uno de estos, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Satanás astutamente se ha encargado de pervertir muchos principios. Entonces, la escalera del éxito, tú tienes que ir adelante, no puedes dejarte atar por personas, no puedes distraerte, no puedes... tienes que ascender y si tienes que pasar por encima de otros, sigue. Ya hablamos alguna vez de eso, ¿no? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Hablábamos de que en el mundo la escalera al éxito es hacia arriba. En Dios la escalera del éxito normalmente es hacia abajo. Porque así, bajando, vas al sótano y allí está el ascensor que te lleva rápidamente hacia arriba. Le pasó a José, le pasó a Moisés, le pasó a todos. ¿Ok? Y Jesús mismo siguió ese camino. Y lo dejó establecido. Que ese era Jesús. Pero él dijo, los reyes de este mundo se enseñorean sobre sus súbditos, pero entre vosotros no será así. Sino que el que quiera ser mayor, hágase siervo. Satanás ha pervertido muchos principios. Y la supuesta madurez no tiene nada que ver con volverse una persona fría o distante. Al contrario, ¿quieres madurar en Dios? Hazte como un niño con Él.
No que vayas por la calle y, bueno, si lo haces, amén, ¿no? Pero no, eso no se está refiriendo a eso, sino con Dios. No tienes que ser perfecto delante de Él. Tu oración no tiene que ser perfecta, sin falla. Ojo. Ya, entonces tengo 20 años de creyente y sigo orando igual que el primer día. No. Ibas a seguir aprendiendo en el camino a maximizar, ¿no? A ser más eficaz, porque la palabra también enseña eso. La oración eficaz del justo puede mucho, sí. Te va enseñando a que no necesitas decirle tanto, no necesitas convencerlo, por favor, Señor. No necesitas hacer eso. De verdad, no lo necesitas. O sea, es tu padre. No es el capataz en la hacienda ahí que está dispuesto a castigarte. No, es tu padre, no necesitas convencerlo. Él mismo dijo, cuando oréis no uséis vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser oídos. O sea, no hagan eso. Yo estaba en diferentes iglesias, en diferentes servicios de la gente ora de esa manera. Y están arrodillados ahí. Yo no tengo nada en contra de arrodillarse, al contrario, lo hago constantemente, pero como un símbolo de adoración, de rendición. A veces soy tan consciente de la magnificencia, del esplendor de nuestro Dios, que ¿qué me queda? Arrodillarme, humillarme, reconocerlo a Él como el único grande. Pero cuando le voy a pedir algo, normalmente no siento arrodillarme para pedirle. Porque voy entendiendo que lo que yo le voy a pedir, Él ya lo sabe. Que Él sabe cuál es mi necesidad y quiere dármelo. Entonces me acerco confiado como un hijo a pedirle a su padre. Mis hijas nunca se han acercado a pedirme algo arrodillándose, humillándose, oh, por favor, Padre. Por alguna extraña razón, siempre que quieren pedirme algo, vienen, sonríen, tuercen la cabeza, empiezan a usar unas palabras más cariñosas. Vienen contentas, nunca las he visto venir llorar. Padre, por favor, oh, tú, el Señor en nuestro hogar, si tuvieras a buen ver, por favor, complacerme en esto pequeño, que yo nunca te pido, no mencionan eso porque sería una mentira horrible. Vienen confiando y creyendo de que yo les voy a dar. Vienen contentas, emocionadas, y es normal, y Dios quiere que nos acerquemos así a Él, como niños, creyendo que Él es bueno, que quiere darnos. El espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio, le cuenta, le pasa el chisme, el dato, le dice, oye, tengo la última. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios. Entonces no se queda solamente tú eres un hijo, sino que... Por eso es que estas palabras, yo sé que indefectiblemente cuando leemos esto y cuando lo comparto con otras personas, sé porque lo veo en su mente, que empiezan como si reventaran canchita en una olla, que su cerebro empieza a hacer... Y sonríen y se emocionan, pero que luego van y preguntan y comentan, no es así. Tú tienes que sacrificarte, tienes que pagar el precio. Entonces, algunos vuelven a la esclavitud del temor y algunos otros pues empiezan
a buscar directamente a Dios. ¿Pero por qué se emocionan? Porque el Espíritu en ellos les dice, sí, eso es así, eso es así. Porque el trabajo del Espíritu Santo es convencer según la necesidad de cada quien. Al mundo, al que no conoce a Dios, el Espíritu Santo lo va a convencer de justicia a otros y de juicio. A los creyentes nos convence de justicia. Somos la justicia de Dios, nos convence de eso. ¿Sí? Entonces, Él empieza a convencerte. Cuando escuchas esa parte de la palabra a la vez, empieza a decirte, sí, es así, tú eres su hija, tú puedes acercarte, tienes una herencia, tienes derecho. Y entonces deja de pensar en, oh no, pero Dios querrá, no, es que me parece que yo no debería pedir por esto, porque hay gente que necesita otras cosas. Y si hijos, también herederos. Pero el Espíritu Santo te va mostrando que no, que te acerques. También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mencionábamos que si es que padecemos, no es un condicional propiamente, sino que es una forma de preguntar algo que es evidente, como anteriormente, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues debe ayunar, debe hacer vigilia para que el Espíritu Santo gota a gota vaya chorreándose en él. No tienes el Espíritu de Cristo, listo, no eres de Dios, pero tranquilo, puedes nacer de nuevo, ven. ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Crees que resucitó de los muertos? Ven, vamos entonces a... Listo. Y aquí de la misma forma, si es que padecemos juntamente con Él, entonces yo tengo que sufrir, si viene alguna enfermedad o algo, yo tengo que soportarla porque así padeceré juntamente con el Señor. ¿Cuándo Jesús se enfermó? ¿Cuándo menciona las Escrituras y entonces le dijo a sus discípulos, lo siento muchachos, vengan la otra semana porque ahorita estoy agripado y no quiero... ¿Cuándo pasó eso? O cuando un chico y salió con el brazo así, sujetado, vendado, lo siento, justo estaba haciendo una silla y me chanqué con el martillo y ya será la otra semana. No pasó eso nunca. Un salmo incluso decía que ninguno de sus huesos fue quebrado. Y por eso, cuando Él estaba en la cruz, y como ya avanzaba la hora, los guardias fueron y les rompieron, ¿no? Les golpearon las rodillas a los otros dos que estaban a su costado. Cuando quisieron acercarse, Él ya estaba muerto. Y no tuvieron necesidad porque estaba esa escritura. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Entonces, Él no se enfermó, Él no se lastimó. Y entonces, ¿por qué dice si es que padecemos juntamente con Él? ¿Cuándo padeció Él? ¿Cuándo padeció? Sí, en su pasión, en la cruz. Desde que lo arrestaron, lo torturaron. Antes de eso padeció. Lo querían lastimar alguna vez, pero no podían ponerle un dedo encima. Aquella ocasión que dijo esta escritura se ha cumplido, lo sacaron y quisieron ahí agarrar la piedra, pero Él empezó a caminar en medio de ellos y nadie le tocó. No pueden, ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No lo tocaron. Su padecimiento fue parte de su obra redentora. Entonces, ¿Dios quiere eso? ¿Dios quiere que me chape un grupo de soldados y me golpeen? Porque si es que padecemos juntamente con Él, ese tendría que ser el padecimiento. Ay, no creo, hermano. Estos mismos que hablan de que tenemos que soportar y sufrir, también creen de que el Señor no va a dejar que suframos la tribulación. Pero si allí
sí sería más cercano el padecimiento al que tuvo Jesús. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, te aguantas vicisitudes de la vida diciendo que estás padeciendo con Jesús cuando Jesús en la vida no tuvo ninguna de esas vicisitudes, porque siempre actuó claramente haciendo la voluntad del Padre, y cuando fue a padecer fue en reemplazo nuestro para redimirnos. Pero cuando viene realmente un padecimiento así, no, ahí no, nosotros vamos a estar con el Señor. ¿Bien? Si es que padecemos juntamente con Él. Es una pregunta, no sé si no es retórico, ¿bien? Es una pregunta con una respuesta. Ya padecimos con Él. Y lo leímos un poco antes. Pablo mismo se lo mencionó a los romanos. Porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado muera. Entonces, ¿padecemos juntamente con Él? Sí, claro, ya pasó. Para que juntamente con Él seamos glorificados, sí. Así como Él resucitó de los muertos, nosotros vengamos a nueva vida. Entonces, sí, esto ha ocurrido. Esto no es una pregunta propiamente. Esto es una confirmación. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. No es que, bueno, Él se llevó la casa, el auto, todo, y a nosotros nos dejaron un cuadrito. Te dejo en herencia mi chompa, te dejo en herencia mi perro. No, o sea, coherederos. Es decir, que nos deja una porción igual a la suya. Coherederos con Cristo. Antiguamente era normal que si un padre tenía 10 hijos, dejara su herencia dividida en 11 porciones. Y de esas 11 porciones, a cada hijo le correspondía una porción similar, excepto al primogénito. El primogénito llevaba doble porción. Esa era la ley, la costumbre en ese tiempo. El primogénito obtenía 2 porciones iguales. Pero aquí, a pesar de que él es el primogénito, dice que somos coherederos con él. Quiere decirle que aunque por justicia le correspondería una mejor porción que al resto de nosotros, Dios no lo ha hecho así. Dios le ha dado una ración similar a la nuestra. Es más, si quieres entenderlo mejor, la ración que nosotros tenemos es la suya. Porque acuérdate, el intercambio, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, esa es la palabra importante, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es lo que a Él le correspondía, es lo que Dios nos da a nosotros. Así como lo que a nosotros nos correspondía, se lo dio a Él. ¿Qué nos correspondía a nosotros? La paga del pecado es muerte. Se la dio a Él. Lo que a Él le correspondía, nos lo dio a nosotros. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos purificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que hoy pueda estar ocurriendo no es comparable con lo que Dios está haciendo. Por eso es que Jesús se acerca a sus discípulos en cierta ocasión y le dice: estas cosas os digo para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a tener problemas, pero tranquilos. Va a haber siempre una respuesta, va a haber una solución. No pierdan el tiempo preocupándose. Simplemente
Pidan y esperen la respuesta. ¿Pero por qué tengo que pedir? Porque la única forma en que algo del tercer cielo ingrese a este mundo es autorizándolo. Tú puedes hacer un pedido cuando pides algo de otro país. Necesitas hacer un trámite para que la aduana permita que eso ingrese y llegue a ti. Si no, lo retienen. El de otro país, no, pero tal persona pidió. Aquí no hay ningún documento de esa persona. ¿Cómo sé yo que tú no quieres meter otra cosa? No, sí, de verdad, me pidió por la Sarita. No importa. No tienen por qué creer. Tiene que haber un documento de la persona de ese país solicitándolo, pidiéndolo. Ya, eso ocurre a gran escala y también ocurre a escalas menores, ¿eh? O sea, si te pides algo por Temu, por Shein, por... esa fichita que llenas tú de compra, ellos la imprimen y es lo que les permite pasarlo por la aduana. Mira, esta persona vive en tal dirección, todo sí, ha pedido esto. Ya, y lo dejan ingresar. Si no, no pasa. Para que algo ingrese a este país, tiene que haber sido solicitado, requerido por un habitante de este país. No puede solamente ingresar. Tiene que tener el permiso de aquí. Nadie lo pidió, pero estas empresas que traen mercadería importada, bueno, ¿qué pasa con estas empresas? Le tienen que pedir permiso al gobierno y le pagan una tasa o impuesto al gobierno para poder traer sus productos y venderlos. Se necesita la autorización de aquí. Así es la ley. ¿Qué pasa cuando tú metes algo sin la autorización de aquí? Eso se llama contrabando y es un delito. Que no se castiga muchas veces como debería castigarse, es cierto, pero sigue siendo un delito. El día que se les ocurra, tranquilamente cierran la frontera, le quitan a la gente las cosas y nadie puede decir nada porque está en la ley. Es un delito. ¿Entienden? Entonces Dios no es ningún delincuente. Él no mete contrabando. Él necesita la autorización de quienes habitan este planeta, de a quienes Él le dio la autoridad sobre este planeta. Por eso tenemos que pedir. O sea, ya sabemos que Él tiene la respuesta, pero hay que pedirla para que pueda pasar la aduana e ingresar. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que lo que hoy ven mis ojos no se compara a lo que Dios quiere mostrar. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por el causa del que la sujetó en esperanza. Como Dios nos iba a restaurar, como desde el instante mismo de la caída, Él empezó a crear la forma de restaurar al hombre, de redimirlo, en el instante mismo. Él dejó este tema del resto de la creación y del planeta sujeto a eso, a la restauración del hombre. Por eso cuando Jesús vino, dijo claramente que Él vino a salvar lo que se había perdido. Porque no solo vino a salvar al hombre, vino a salvar al planeta. Y luego lo dejó. Nos dio eso a nosotros. Pero la mayoría de creyentes no son conscientes de esa autoridad, de ese poder que les ha sido delegado. Y como lo dijo el profeta Benjamin Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La creación quedó
atada a eso, a nuestro destino, el día en que nosotros despertemos para que ella también sea liberada. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo se alteró con la caída. Todo. La palabra dice claramente que desde Adán hasta Jesús reinó la muerte. Entonces, el mundo que hemos estado viendo es el mundo que la muerte diseñó, donde las criaturas se eliminan unas a otras. Pero quedan vestigios. ¿Han visto videos? A veces de leopardos matando monos y de repente ven la cría y se dan cuenta y adoptan a la cría. Dice, pero ¿por qué? Si su instinto... O sea, si solamente fuera instinto, se tragan a la cría y ya. ¿Por qué no lo hacen? Porque no es como realmente fueron diseñados. Todo esto que se ve en el mundo es consecuencia de la caída del hombre, pero la creación no está contenta con eso, está esperando ser liberada. Y quienes lo van a hacer son los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo único que nos falta redimir es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, el día que nacimos de nuevo, nuestro espíritu fue cambiado. Dios quitó el corazón de piedra, quitó ese espíritu que no... El corazón de piedra, ¿no? ¿Sobre qué fue escrito los 10 mandamientos? Sobre piedra. Bueno, Él quitó la piedra, ¿no? Y puso un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón capaz de percibirlo y de tener comunión con Él. Ese corazón es capaz de conectarse con Él, pero nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro cuerpo y nuestra alma no fueron redimidos. Nuestra alma tiene que ser transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra alma va a ser transformada en cuanto a nuestra forma de pensar cambie a lo que nos dice la Escritura. Ay, no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No sé. No habéis recibido el Espíritu. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Tenemos la mente de Cristo. ¿Te das cuenta? No puedo. Mentira. No tengo. Mentira. No sé. Mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira. Pero mientras tu forma de pensar no cambie, no vas a poder hacer ninguna de esas cosas. Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esperando la redención de nuestro cuerpo. Pero cuando Él venga ya, lo hemos leído varias veces, lo recibimos en la nube, los que hayamos quedado, los que durmieron, pues vienen primero, y todos somos transformados. Nuestros cuerpos, ¿cómo hace esa transformación? Similar a lo que le pasó a Jesús después de resucitar. Jesús después de resucitar no era un espíritu flotando. Rápidamente, Tomás, ven, mete tu dedo aquí, ¿no? Mete tu mano aquí. ¡Ah, mi Señor, mi Dios! No era un espíritu. En cierta ocasión el ente, sus discípulos se quedaban mirando y para convencerlos pidió que le traigan de comer, comió. ¡Ah, Señor!
Estando vivo y caminando sobre el agua habían dicho que era un fantasma, ahora con mayor razón. No decían un fantasma porque ya la última vez los había reprendido, pero esta vez estaban ahí callados mirando. Ya dame de comer. Ah, señor. Se relajaron. Sin embargo, ese cuerpo, recuerden, atravesaba las paredes, porque ellos estaban con la puerta cerrada por miedo a los judíos ahí, y de repente él aparecía en medio. Ese cuerpo tenía la capacidad de cambiar su aspecto. Ay, hermano, pero no, eso, ¿por qué dice eso? Los dos del camino del Maús eran discípulos. Tal vez no de los 12, no eran apóstoles, pero eran discípulos. Lo habían escuchado. Creían, decían, nosotros creíamos que él iba a restaurar el reino. Y caminaron con él horas y él todo el tiempo les estuvo hablando. Y ellos decían que sentían cómo ardía su corazón, pero no lo reconocieron. Y no lo reconocieron hasta el último. Ahora, eran discípulos, eran cercanos de hecho, porque lo reconocen cuando él toma el pan y lo parte. ¿Quiénes estuvieron cuando él hizo eso? Y luego, cuando se aparece en la playa, que ellos estaban pescando, ya estaba por amanecer, y dice, hijitos, ¿han pescado algo? No, tiren la red a la derecha, y allí encontrarán. ¿Cómo les gustaría a muchos políticos conocer esa parte? ¿Cómo usarían esa porción de la escritura para decir, en la derecha encontrarán provisión? O sea, que ya me imagino todos los eslogans. Hasta Jesús lo dijo. A la izquierda no, ahí no encontrarán. Bueno. Tírenla a la derecha. Y sacaron y se hundía la barca y entonces ellos decían, es el maestro. Juan le dice, es el maestro, y Pedro se tira y va y lo ve. Ahora, podríamos decir, no, hermano, pero no le reconocieron porque ellos estaban en el agua, pues, y él estaba lejos, ¿no? No lo veían bien, de repente tenían miopía, astigmatismo, algo que no lo... Ya, no lo vieron por la distancia. Después vinieron, trajeron la barca, y él estaba cocinando, dice, y ninguno se atrevía a preguntarle quién era. ¿Y por qué le tenían que preguntar quién eras? Si obviamente era él. Es que tal vez no era obvio. Tal vez su aspecto no era el mismo. Porque por algo lo pone, no va a poner de balde. Ninguno se atrevía a preguntarle quién era. ¿Quién más va a ser? O sea, si veo a alguien con tu cara, eres tú, ¿no? Bueno, esas y otras cualidades tenía este cuerpo glorificado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con todos nosotros? Que es lo único que falta, ser redimido. El día que seamos arrebatados de su segunda venida. No, pero en otro momento hablamos de eso. Son dos cosas diferentes, amén, pero simultáneas. No es que, hermano, nosotros vamos a ser arrebatados en la nube. Y exactamente, Tesalonicenses dice eso. En la nube en la que él está descendiendo. Hermano, pero, o sea, si el Señor ya está viniendo, ¿para qué nos va a subir a la nube? Porque en ese momento, mientras la nube va bajando, van a empezar a ocurrir, o sea, la tribulación, el diablo persiguiendo a la gente, todo, no, es un juego de niños, ¿eh? Son dos niñitos de 3 años jugando a la guerrita, al lado de lo que va a ser el día de la venganza de nuestro Dios. Ahí está el detalle. Dice que somos salvos de la ira, y mucha gente piensa que la tribulación es la ira de Dios. No, cosita. La tribulación no es la ira. ¿Tú crees que el diablo persiguiendo gente es Dios enojado? ¿Has leído la Biblia, papacito? Sobre todo, y además un detalle. Cuando Jesús habló, dijo, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para dar vista a los ciegos, ¿no? Libertad a los
cautivos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuánto duró ese año agradable? 3 años y medio, 1 año 9 meses según otros, bueno ahí. Pero fue un periodo largo, ¿ok? El año agradable del Señor, y ese texto continuaba como el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, ¿me vas a decir que el año duró 3 años y medio y el día duró 7 años? Una matemática un poquito absurda, ¿no? Y además que no va de acuerdo a la Escritura. Porque en un instante será tu ira, pero tu misericordia por los siglos de los siglos. La misma palabra nos enseña que Dios no puede estar enojado mucho tiempo. No es su naturaleza, Él es un Dios de amor. Entonces, si la tribulación es la ira de Dios, quiere decir que Dios está molesto 7 años. No es la ira de Dios. La ira de Dios es al final de la tribulación. La ira de Dios, su instante de ira, va a ocurrir justamente cuando Él viene, porque la primera vez vino como cordero, la segunda viene como león, y somos arrebatados justamente para no experimentar su ira que va a ocurrir en ese momento. Mientras la nube va bajando, la geografía del planeta es modificada. ¿Ya? Un temblor los ha asustado. Lo más terrible que la gente ha visto son temblores de 10 grados, pero están restringidos a un pequeño lugar, a un espacio. ¿Okay? Una ciudad, lo máximo un país. Lo que va a pasar mientras Él venga es algo en todo el mundo. ¿Los va a afectar a unos más que a otros? De hecho, digamos que nosotros más o menos que sabemos lo que es que la Tierra se mueva, hay gente en otras partes del mundo que no sabe qué es eso. Y que cuando han llegado a un lugar y han sentido ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la gente ahí normal, un temblor. Y ellos están con el corazón en la boca, pero se movió. Sí, se mueve. No, pero ahora ese no va a ser un pequeño temblorcito. Y no va a ser lo único que va a pasar. Son terremotos, son volcanes activándose por todas partes. Es un instante de ira, pero que la tribulación es, de nuevo, niñitos de 3 años jugando a la guerra. Con sus pistolitas y metralletas de plástico. La tribulación es eso, al lado de la ira de Dios. Y la ira de Dios es una guerra en su estado más salvaje. La gente va a estar aterrorizada. Nosotros no vamos a ver eso. Convenientemente, conversaba justo con unos hermanos, me decían, hermanos, pero cuando pase eso y uno esté pensando en las personas que se han quedado, es que saben, no nos vamos a acordar. Número 1, para empezar, va a ser el shock tal de ver a gente que partió, de ir a abrazarlos, que se nos va a ir de la cabeza. ¿No crees que yo no pienso? A todos se nos olvidan todos los problemas, por lo más graves que sean, si la estamos pasando bien en un momento. Es normal que el cerebro bloquee cosas. Nos olvidamos los problemas, vamos al cine y por ese rato te olvidas, después saliendo de repente otra vez te viene a bombardear, pero sí, podemos olvidarnos. Y ahí no va a ser una cosita que nos va a distraer, va a ser plenitud de gozo. No nos vamos a acordar. En su bondad Dios no va a permitir que nos acordemos ni estemos conscientes de lo que está pasando aquí, porque justamente nos salvó de eso. No solo de experimentarlo, sino de verlo, de recordarlo.
Vamos a estar en la nube ahí, wow, mira, oye mi cuerpo, mientras aquí abajo están. Y cuando la nube finalmente descienda sobre el monte de los olivos y él ponga su pie, el monte de los olivos se parte y se convierte en el valle de los olivos. Y es lo último. Y empieza el milenio. Nos hemos ido bastante. Pero también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la madurez, la redención de nuestro cuerpo, esperando ese instante. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Parece tonto, parece un juego de palabras, pero es increíble lo necesario que es puntualizar esto, porque muchas personas no lo recuerdan. Ay, pero es que si yo pudiera ver, es que si lo puedes ver, ya no necesitas creer. Y como justo, como persona justa, como alguien justificado por Dios, vives por fe, no por vista. Vives creyendo y esperando la certeza de lo que se espera. Entonces, si yo ayer creía por algo, yo ya lo recibí, de inmediato voy a recibir otra expectativa, algo más que esperar. ¿Por qué? Eso es lo que me mantiene vivo. Si dejo de esperar, si dejo de tener certeza, empiezo a morir. Algunos dicen que la muerte de los viejos es la jubilación. Que en el instante en que una persona deja de trabajar o deja de sentir que tiene una razón para estar aquí, que tiene algo que hacer, se empieza a morir. Y estadísticamente está probado, es así. Mientras una persona sienta que tiene una razón, que alguien necesita de ellos, que tienen algo que hacer, una misión, algo, el cuerpo, el cerebro le informa al resto del cuerpo, hey, todavía no te puedes ir, todavía no, tenemos que hacer esto. Pero en cuanto la persona piensa que ya no es necesaria, se empieza a morir, se empieza a deteriorar rápidamente su cuerpo. Lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, vamos a explicar algo. Una cosa son las lenguas. Pablo decía, yo oro en lengua más que todos vosotros. ¿Ok? Una cosa son las lenguas. Tienen su lugar, tienen su importancia, tienen su razón. Pero aquí no está hablando de lenguas, aquí está hablando de gemidos indecibles. Y hay ejemplos en la Biblia, se los dejo ahí de tarea si quieren, busquen, donde la oración intensa no es lo que nosotros pensaríamos. Si alguien te dice, estuvo orando intensamente, tú te imaginas que esa persona estuvo postrada por varias horas, orando y repitiendo y pidiendo, pero no, lo que aparece en la palabra es muy distinto. No se los voy a spoilear, pero búsquenlo. Googleen oración intensa, orando intensamente, y se van a dar algunas sorpresas de las cositas que van a encontrar. La otra semana lo vamos a ampliar más, pero se los dejo, búsquenlo. Busquen cuando alguien decía que había orado intensamente y fíjense qué pasó. No saquen conclusiones de, bueno, es que seguramente antes de eso esta persona estuvo en su casa ahí postrada. No. Fíjate únicamente en lo que la Escritura dice que hizo.
Te vas a llevar sorpresas porque a veces ni siquiera hablaron. O a veces su oración intensa fue solamente decir una frase y ya está. ¿Sí? ¿Esa fue una oración intensa? Sí. Y en otras ni hablaron, en otras fue llorar, gemir, y después gracias Señor porque me escuchaste. ¿Se ha escuchado? ¿Pero en qué momento habló? Esa fue su oración. Tenemos mucho que aprender todavía. Pero bueno, la otra semana vamos a ampliar más eso. De igual manera el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Quiere decir que no siempre sabemos qué es lo mejor. Pensamos que sí, pero lo cierto es que no nos conocemos ni a nosotros mismos. Ya les he comentado varias veces, yo he conocido personas que le pidieron a Dios, recibieron exactamente lo que pidieron y no les gustó. Les mencioné el caso de una persona que conocía, no voy a decir nombres, si algún día escucha esto. Hizo la oración de muchas chicas. Ella quería, el novio europeo, rubio, profesional. Se casó con un médico ucraniano. Todo como ella lo había escrito, rubio, ojos azules, todo. Médico cirujano, o sea, un hombre inteligente, profesional, guapo, todo. Pero ya no observó algunas cosas. O sea que nosotros a veces tenemos una opinión de nosotros que no es tan real. O tenemos un concepto más alto del que debemos tener, o tenemos un concepto demasiado bajo, pero no nos miramos con honestidad para decir, ok, esto me gusta, esto no quiero, soy así, esto puedo aguantar, esto definitivamente no. Tenemos que vernos con honestidad, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Y esta señorita, pues, sus padres eran una parte del país donde es conocida como que las personas allí son muy... bueno, dicen calientes, entre comillas, ¿no? Que son muy apasionados, muy físicos, que necesitan mucho contacto físico para estar contentos. Y el otro personaje era de una cultura más bien donde son un poco más distantes, fríos. La cosa es que tenía su príncipe azul, pero no le gustaba porque no estaba encima de ella como ella hubiera querido. Y entonces si ella necesitaba estar como marido y mujer 2 veces al día, él con una vez a la semana o cada 15 días estaba más que feliz. Y esto empezó a resquebrajar. ¿Era lo que quería? Sí. Pero en realidad no era lo que ella necesitaba, lo que le convenía. Pero ella seguramente imaginó que, mírenme, ¿no? Cualquier hombre me ve y es tan hermosa que va a querer estar conmigo. Pero estos hombres son de una cultura muy diferente. Y así he visto a muchísima gente. No, yo quiero eso, yo quiero estar en este lugar porque ahí... Y llegan a ese lugar y no lo soportan porque tengo que estar todo el día hablando y la gente... yo prefiero estar... Yo soy más activo, a mí me gusta hacer cosas, no me gusta estar hablando y hablando y hablando. Ok. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, Dios mismo es quien pone las palabras y el que tenemos que pedir para Él mismo después poder dar respuesta a esa oración. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Continuamos la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Bendiciones.